Muy buenos días. Esta es la clase número 33 de la asignatura de Anatomía para International Biological College (IBC). En esta ocasión, los temas que vamos a desarrollar serán la pancitopenia, la mielofibrosis crónica y también la esplenomegalia. Para empezar, la pancitopenia es la disminución simultánea de los valores de las tres series hematológicas por debajo de los rangos normales, que pues se observa en un análisis de sangre periférico, es decir, los eritrocitos o glóbulos rojos, los trombocitos o plaquetas y los leucocitos o glóbulos blancos. Dentro de los huesos largos y el esternón tenemos la médula ósea. Como sabemos, aquí se lleva a cabo el proceso conocido como hematopoiesis. La hematopoiesis es un proceso que da la formación, el desarrollo y la maduración de los elementos de la sangre. En algunas circunstancias, la hematopoiesis puede fallar, ya sea por destrucción de los progenitores, como ocurre en la aplasia, o por infecciones que afectan a la médula ósea, también por producción disminuida o ineficaz, que ocurre en la mielodisplasia o también en algunas otras condiciones, y también el desplazamiento de la celularidad, como ocurre en la fibrosis o cuando hay una metástasis de la médula ósea. Los síntomas asociados a la pancitopenia son habitualmente secundarios a esta e independiente a todo lo que es la etiología. La pancitopenia leve puede ser asintomática y detectarse de una manera incidental. Por esto es esencial el estudio hematológico tanto en sangre periférica como también en la médula ósea, ante la posibilidad de una pancitopenia, sea la manifestación de una hemopatía maligna o una aplasia. Me explico. Las causas posibles de la pancitopenia son muy diversas y abarcan desde infecciones leves hasta cuadros potencialmente letales, como lo son la aplasia medular y también algunas neoplasias. Ello obliga a realizar estudios diagnósticos para poder descartar alguna patología grave en la persona. Por ejemplo, entendemos como neoplasia a la formación de una masa o tejido anormal. Esto se debe a que hay una mutación en una célula y esta empieza a reproducirse de forma descontrolada. Esto puede ocurrir en cualquier célula del cuerpo y la médula ósea no es la excepción. En la médula ósea puede ocurrir una neoplasia de células plasmáticas. Cuando las células plasmáticas se vuelven cancerosas, crecen fuera de control y a esto se le denomina también como mieloma múltiple. Es un tipo de cáncer que se asocia con los linfocitos B, una de las células que se encargan de la inmunidad del cuerpo. Por otro lado, la aplasia medular consiste en la desaparición de glóbulos sanguíneos en la médula ósea. Se puede distinguir entre ellos lo que viene siendo la aplasia medular total, cuando afecta a los eritrocitos, trombocitos y plaquetas, o la aplasia medular parcial, cuando solamente va a afectar una o dos de estas células. Para su diagnóstico se puede realizar un hemograma, que permite observar al microscopio las células productoras de sangre. Si se encuentra una anomalía, se suele realizar una biopsia de médula ósea. Y los síntomas de la aplasia medular van a variar en función del grado de afección. Entre los síntomas más habituales se encuentra la tendencia a padecer infecciones, anemia y hemorragia. Esto debido a la disminución de cada una de estas células, las correspondientes a lo que es la captación del oxígeno, la defensa del cuerpo y también la formación del coágulo sanguíneo. Entonces, la pancitopenia se define como la disminución simultánea
de las tres series hematológicas en la sangre. Como norma general, se consideran valores normales del hemograma las cifras iguales o superiores a 10 gramos por decilitro de hemoglobina, 4.500 leucocitos por microlitro, o también lo que viene siendo 1.000 a 1.500 neutrófilos por microlitro, y también 150.000 plaquetas por microlitro. Sin embargo, estas cifras pueden variar en dependencia tanto de la edad, el sexo y también el peso que tenga la persona. Hay que recordar que aquí uno de los factores importantes es la hematopoiesis. La hematopoiesis se produce a través de la diferenciación de la célula madre hematopoyética, que en primer lugar se determina en linfoide o mieloide, hasta lo que viene siendo las células maduras y funcionales en ambas estirpes. La gran mayoría de los casos de pancitopenia tiene un origen central por afectación de la hematopoiesis, es decir, una disminución de la producción de la célula, la destrucción de los progenitores, es decir, de estas dos células, y también la ocupación de la médula ósea. Una de las causas más frecuentes de pancitopenia es la tóxica. Esto es por administración ya sea de quimioterapia o de radioterapia en pacientes que presentan cáncer. Otros fármacos pueden causar mielotoxicidad. Entre ellas tenemos los inmunosupresores, también están los anticomiales, que es un medicamento para el dolor neuropático, los antidepresivos, los antiinflamatorios y el alopurinol, que se administra en casos de ácido úrico y también gota. La pancitopenia causada por fármacos es casi siempre reversible cuando se retiran los fármacos que lo causan. Por otro lado, la sepsis bacteriana supone la causa no neoplásica más frecuente de pancitopenia en el mundo occidental. Asimismo, también podemos mencionar numerosas infecciones producto de condiciones como por ejemplo el virus de inmunodeficiencia humana conocida como VIH, el parvovirus, también el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr y la hepatitis. Ahora vamos con la mielofibrosis. La mielofibrosis es un tipo de cáncer de la médula ósea que pues va a alterar la producción normal de células sanguíneas en el cuerpo. Básicamente consiste en un síndrome mieloproliferativo, es decir, una fibrosis crónica y progresiva de la médula ósea y que va a dar como resultado la sustitución del tejido hematopoyético normal por un tejido fibroso y cicatrizal. Esta sustancia va a impedir que se fabrique un número adecuado de células sanguíneas en la médula ósea y hace que éstas vayan disminuyendo su cantidad en la sangre, tanto lo que son los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. Entonces el organismo intenta fabricar estas células en lugares distintos a la médula ósea, lo que se denomina como hematopoiesis extramedular. Esto puede producir un crecimiento en diferentes órganos, como por ejemplo el hígado o el vaso. En ese caso estamos hablando de la esplenomegalia, así como también la aparición de diferentes masas o bultos en diversas zonas del cuerpo, que generalmente se encuentran situados en el interior del abdomen. La mielofibrosis se trata de una enfermedad un poco infrecuente. Afecta principalmente a personas de edad avanzada. La mielofibrosis consiste en una leucemia crónica, un cáncer que afecta a los tejidos productores de las células de la sangre, lo correspondiente, pues como habíamos dicho, a la médula ósea. La mielofibrosis pertenece a un grupo de enfermedades que son conocidas como trastornos mieloproliferativos. La mielofibrosis puede ocurrir por sí sola y en ese caso se le conoce como mielofibrosis primaria
o puede desarrollarse a partir de otro trastorno de la médula ósea, y en este caso se le denomina como mielofibrosis secundaria. Por lo general, la mielofibrosis se va a manifestar de una manera lenta. En un principio, muchas personas ni siquiera presentan signos ni síntomas. A medida que aumenta las alteraciones de la producción normal de la célula, entonces sí se pueden observar los diferentes signos y síntomas. Entre estos tenemos lo que viene siendo una sensación de cansancio o debilidad respiratoria, es decir, tanto astenia como disnea. Y pues esto generalmente es producto de la anemia. También se puede presentar un dolor o pesadez debajo de las costillas en el lado izquierdo. Recordemos que esa zona es el lugar en el cual está situado el vaso y justamente por eso ocurre este dolor, debido al agrandamiento o la esplenomegalia del vaso. Otros signos son los hematomas, que se producen con mayor facilidad, es decir, que la piel se torna en algunas áreas como amoratada. Esto se asocia principalmente a la facilidad que puede tener la persona, o sea, con esta condición, de tener hemorragia interna y entonces se producen estos hematomas en la piel. También, por esto mismo, puede haber una tendencia en el sangrado. También sudoración excesiva durante el sueño y en algunos casos también se pueden presentar síntomas como fiebre y también dolor en los huesos. En la mayoría de los pacientes, el síntoma principal es el cansancio. Puede existir también lo que es un picor generalizado. En la sangre se suele observar una discreta anemia, con glóbulos rojos con forma de lágrimas o que tengan núcleo. Y pues en realidad los glóbulos rojos no deberían tener núcleo. El número de glóbulos blancos y plaquetas puede ser normal, alto y bajo. Y pues suele observarse formas muy inmaduras de estas células sanguíneas, es decir, que no pueden cumplir su función adecuadamente debido a esta misma razón, que son células inmaduras. Si hay lugares de hematopoiesis extramedular muy grandes, puede haber síntomas muy variados. Es decir, hematopoiesis extramedular, como habíamos mencionado, se trata de cuando se forman las células sanguíneas, pero se forman en otros lugares que no es la médula ósea y por ende son células que no están bien formadas y no pueden realizar adecuadamente su función. Debido a esto es la variedad en su sintomatología. Generalmente se puede presentar molestia en el abdomen con líquidos en el interior. Esto se le conoce como ascitis. También puede haber obstrucción en los uréteres u obstrucción en el intestino, nódulos en la piel, derrame en el pericardio, entre otras condiciones. Y pues a veces un vaso muy grande puede producir molestia en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Como en la mayoría de estas afecciones, se realiza lo que es una biopsia de la médula ósea, en la cual se va a observar una cantidad exagerada de tejido fibroso en la médula y una poca cantidad de células sanguíneas en formación. Todos estos síntomas son producto de ciertas complicaciones. Entre ellas tenemos un aumento de la presión de la sangre que fluye al hígado, también dolor y un crecimiento en otras zonas del cuerpo. Empecemos explicando la primera, el aumento de la presión de la sangre que fluye al hígado. Normalmente el flujo sanguíneo del vaso entra al hígado a través de un vaso sanguíneo grande que es denominado como vena porta. Esa la habíamos visto en una clase anterior. Justamente el aumento del flujo sanguíneo por un agrandamiento del vaso puede aumentar la presión en la vena porta, y esto se le conoce como hipertensión portal. Esto a su vez puede forzar el exceso de sangre en las venas más pequeñas del estómago y el esófago, y potencialmente provocar que estas venas se rompan y sangren, causando pues una hemorragia interna. Después tenemos dolor.
Esto, como ya habíamos mencionado, se asocia a un vaso. Un vaso grande puede causar dolor abdominal y también dolor de espalda, principalmente por la compresión interna que hay debido al agrandamiento de este. Y por último, de la misma forma tenemos el crecimiento de otras zonas del cuerpo. Justamente la formación de células sanguíneas fuera de la médula ósea, lo que habíamos dicho, hematopoiesis extramedular, puede crear aglomeraciones de células sanguíneas en desarrollo en otras zonas del cuerpo. Incluso esto puede llevar en algunas ocasiones a que se formen tumores. Y estos tumores pueden causar problemas, como por ejemplo el sangrado del tubo digestivo. Para continuar, tenemos la esplenomegalia. Esta ya sabemos que consiste en un agrandamiento del vaso, pero vamos desde el principio. Primeramente tenemos que ver qué es el vaso. El vaso se puede definir que es un órgano situado en la parte superior izquierda del abdomen. Este se va a encargar de eliminar los glóbulos rojos deformes o que ya están viejos y va a participar activamente en la defensa del cuerpo frente a diferentes infecciones. Ahora, diversas enfermedades infecciosas, inflamatorias, tumorales, de la sangre o del hígado pueden aumentar su tamaño. Dicho crecimiento puede llevar a la destrucción de las células normales de la sangre, dando lugar así a una anemia, una leucopenia, una trombopenia o una pancitopenia. La anemia ya sabemos que es la baja cantidad de glóbulos rojos. La leucopenia, baja cantidad de glóbulos blancos. La trombopenia, baja cantidad de plaquetas. Y la pancitopenia, una baja cantidad de las tres células sanguíneas al mismo tiempo. Entonces, como mencionábamos, las causas de la esplenomegalia pueden ser muy diversas. Pueden ser causadas por enfermedades de la sangre, enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes, enfermedades que cruzan con un aumento de la presión en el interior de la vena porta, es decir, hipertensión portal, y también enfermedades que infiltran el vaso. Veamos primero las enfermedades de la sangre. Aquí tenemos diversas enfermedades que se caracterizan por una producción de glóbulos rojos defectuosos. Entre estas encontramos la talasemia, así como otras enfermedades que también pueden afectar la hemoglobina. Recordemos que la hemoglobina es el componente que tiene la sangre y que permite captar el oxígeno por medio del intercambio gaseoso. También, además de eso, está la esferocitosis, la anemia hemolítica y la anemia perniciosa. Otras afecciones que podemos mencionar también son la trombopenia autoinmune, el síndrome mieloproliferativo y también linfomas. Entre las enfermedades infecciosas tenemos las enfermedades por virus, bacterias y hongos. En las enfermedades víricas tenemos la mononucleosis infecciosa, la hepatitis, el citomegalovirus. Entre las enfermedades bacterianas tenemos la endocarditis y la tuberculosis. Y en las enfermedades parasitarias tenemos la leishmaniasis y también el paludismo. Continuamos con las enfermedades autoinmunes. Aquí principalmente tenemos lo que viene siendo la artritis reumatoide, básicamente la inflamación de las articulaciones debido a una reacción o un proceso autoinmune, y también el lupus eritematoso sistémico, que es el que estamos viendo en imágenes. Después tenemos las enfermedades que cursan por un aumento de la presión en el interior de la vena porta. De esta enfermedad es la que habíamos hablado anteriormente. Ocurre una hipertensión de la vena porta. La sangre se estanca y entonces el vaso aumenta su tamaño. Esto, a su vez, va a provocar afecciones en el hígado e incluso puede causar cirrosis. Y por último, tenemos las enfermedades que infiltran el vaso. Aquí son varias afecciones,
Entre ellas tenemos la amiloidosis, también la enfermedad de Caucher, la metástasis, los quistes en el vaso y también la sarcoidosis. Ahora, en la mayoría de las ocasiones, la esplenomegalia no produce ningún problema y es un hallazgo más entre otros muchos de una determinada enfermedad. Sin embargo, en ocasiones se puede presentar ciertas complicaciones. Primero, hay que entender que el vaso es el lugar habitual de destrucción de las células sanguíneas, de tal manera que si el vaso aumenta de tamaño por cualquier motivo, puede aumentar también la destrucción de las células sanguíneas. Su gravedad suele ser mayor cuando mayor es la esplenomegalia. A la presencia de un vaso grande y una disminución de algunas de estas células en la sangre como consecuencia de su mayor destrucción, entonces se le denomina como hiperesplenismo. Otra de las complicaciones con respecto al vaso es que si éste es muy grande o si crece de forma rápida, puede romperse ante el mínimo golpe. La rotura del vaso es una complicación muy grave, dado que se produce un sangrado masivo en el interior del abdomen, y los síntomas suelen ser dolor en el abdomen, asociado a una cantidad brusca de la presión arterial como consecuencia de la hemorragia. Y los síntomas suelen ser dolor en el abdomen asociado a una cantidad brusca de la presión arterial como consecuencia de la hemorragia. Y bueno, con eso terminaríamos por la clase del día de hoy. Todavía hay unas pocas enfermedades que nos hacen falta, pero eso lo veremos en la próxima clase. Por el momento sería todo, así que pasen un buen día y muchas gracias por su atención.